Qué gusto podernos saludar en esta ocasión y creo que hoy Dios va a conectar contigo, así como lo hizo conmigo en esta palabra que quiero traer para cada uno de ustedes. Hay algo muy importante que quiero mencionar y que quiero dártelo como ejemplo para ir adentrándonos a lo que es esta enseñanza. Y te pregunto lo siguiente: ¿has extraviado algo en alguna ocasión o te ha hecho falta o se te perdió alguien, no sé, tu hermanito, tu abuelita, tu mamá, no sé? Yo recuerdo cuando mi hija, la menor, tenía como 1 año y medio, fuimos a un parque abierto, te puedes imaginar, en un día festivo, cientos, o qué digo cientos, tal vez miles de personas, y de pronto mi esposa me dice aquí, quédate con la niña, ahorita vengo, voy a hacer algo. Y yo me recuerdo que la niña ahí estaba jugando y yo me moví de ahí dando por hecho que la niña se iba a ir atrás de mí o se iba a quedar ahí. No me moví más que unos pasos, pero de pronto al empezar a buscar de un lado hacia otro, ya no la pudimos encontrar. Y te puedes imaginar lo que yo pude sentir, toda esa sensación extraña de que no podemos explicar el cuando perdemos algo o a alguien tan valioso. En este caso, todas las preguntas que se me vinieron a la mente, toda la situación que íbamos a tener que enfrentar, y pedirle a Dios en ese momento que pudiera hacer un milagro para que entre toda esa multitud de gente pudiera nuevamente ella aparecer. Y afortunadamente y gracias a Dios, lo digo, ella apareció. Mi esposa ya la traía de vuelta. Entonces, qué alivio. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido esta sensación inexplicable, que no podemos decirlo, de lo que se siente el perder algo. Ahora te menciono lo siguiente. Hay un versículo específico que Jesús habló en la Biblia referente a algo que Él vino a buscar. Él vio la situación y el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10 registra estas palabras textuales que Jesús mencionó en casa de un hombre llamado Zaqueo. El versículo 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La versión 60, que me gusta mucho, dice: a lo que se había perdido. No solamente incluía la salvación del hombre, sino que todo aquello que el hombre había perdido por causa de la desobediencia y por causa del pecado. Cuando yo pensaba en este pasaje y relacionaba con este incidente que pasamos con nuestra hija pequeña, se me venía a la mente 3 cosas que una persona pierde, o cuando alguien se extravía: pierde su identidad, pierde su propósito y pierde su destino. Y yo me imaginaba, o más bien no imaginaba a mi hija en otro lugar que no fuera en casa, con otras personas que no fueran su familia, con otros padres que no fuéramos nosotros. Su identidad, su propósito y su destino hubieran cambiado completamente si realmente Dios no hubiese intervenido. Hoy veo que tiene ella una identidad, que tiene un propósito y que tiene un destino, porque se encontró aunque estaba perdida. Jesús era lo que estaba enseñando, y quiero dejarte este mensaje que yo le he puesto: lo que se había perdido. No solo al que se había perdido o quienes estaban perdidos, sino que junto con el hombre que cuando se pierde identidad, destino y propósito, pero también pierde su salvación y su justificación. Jesús vino a rescatarlo y a salvarlo. Este es un texto para explicarlo de la siguiente manera. Para Jesús fue muy valioso y muy importante rescatarnos, aún estando perdidos. Como dice el apóstol Pablo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vio nuestra condición y no le importó. Él vino directamente ante esa multitud y toda esta situación adversa, y ahí nos buscó, ahí
ahí nos encontró, y no solamente nos encontró a nosotros, sino todo lo que habíamos perdido, nuestros deseos, aspiraciones, sueños, valores, principios, etcétera, vino a rescatarnos y darnos un propósito, una identidad y un destino. Y quiero decir lo siguiente: si para Jesús fue muy valioso e importante rescatarnos, aún estando en esta condición, ¿no crees que deba ser una prioridad para cada uno de nosotros encontrar nuestro propósito? A veces vamos ahí transitando en la vida y quizás nos extraviamos, y quizás sin un rumbo o un fijo, con la brújula vuelta loca, sin la dirección o el norte correcto al cual debemos nosotros ir. Pero déjame decirte algo: Jesús rescató lo que se había perdido y ahora nos asegura un propósito y destinos que son eternos. No solamente una cuestión temporal o atemporal, sino que Él fijó una meta para cada uno de nosotros que es eterna, un propósito y destinos eternos. Así que quiero mencionarte lo siguiente: no existe nada que pueda oponerse al propósito de Jesús. Absolutamente nada que pueda oponerse a ese propósito de Jesús, para que tú lo tengas ahí, tomes nota. No existe nada que pueda oponerse al propósito de Jesús, excepto yo, excepto cada uno de nosotros. Porque Jesús está determinado a llevarte a desarrollar su propósito, destino y la identidad. Y quiero mencionarte rápidamente 3 ejemplos de la Biblia y luego hacer una aplicación para nosotros. Y los ejemplos que te doy es de 3 personajes en la Biblia que aparentemente ellos se perdieron y perdieron su propósito. Quizás no la identidad, pero sí la arriesgaron. Y estaba en juego también su propio destino. Y el primer personaje del cual quiero hablarte fue Moisés. Moisés estaba en Egipto y ahí pasa un proceso. Y el proceso toma lugar o termina este proceso, y comienza el propósito que él quería para su vida. Pasó en Egipto 40 años ahí viviendo, instruido por los maestros egipcios, y después de que él comete un asesinato, él tiene que salir huyendo de Egipto y va al rumbo al desierto para vivir allí en ese tiempo de proceso, 40 años viviendo en el desierto, escapando quizás de su destino, de su propósito. Pero ahí Dios se le mostró y se le reveló en el desierto, donde fue llamado nuevamente a su propósito y nuevamente a su destino. Y después de estos 40 años pasan otros 40, y donde Moisés cumple el destino y el propósito por el cual Dios lo llamó. Y no importando su edad, él de 80 años regresa a liderar al pueblo de Israel, a sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a su destino, que era introducirlos a la tierra prometida. Y el segundo ejemplo que tenemos es de un hombre que se llama Caleb. Nos enseña Caleb, y nos enseña en la Biblia, que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Es lo que nos enseña Caleb, porque Caleb fue uno de los 2 espías comisionados por Moisés para inspeccionar la tierra prometida. Él, junto con otros 11 hombres, traen fruto de la tierra y un racimo en un palo que lo venían cargando entre 2 ese racimo. De manera que él da un informe favorable, con una actitud y un corazón de que sí podemos lograr y cumplir el destino y el propósito al cual Dios nos sacó de Egipto. Pero tuvieron que pasar 40 años más para que Caleb entrara en herencia, en posesión de lo que Dios le había prometido. Entonces, en Caleb encontramos que él poseía un corazón y una mentalidad que se mostró en su actitud de ser un conquistador, no importando el tiempo o el día con día, sino que cada mañana estaba determinado a entrar y poseer esa tierra que Dios le había jurado que se la daría. Y después de 40 años, él, a la edad de 85 años, le dijo a Josué: entrégame el monte que Dios prometió que me daría
daría porque tú te acuerdas que Dios me hizo la promesa. Entonces entrégamelo porque quiero conquistar. No era un lugar fácil, era un lugar duro, difícil, había habitantes. Sin embargo, Caleb dijo, yo quiero entrar a poseer lo que me pertenece porque tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años. Tengo hoy 85 años. Caleb nos dice que no importa el tiempo, siempre Dios tiene un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y el tercer lugar te digo de Abraham. Abraham nos enseña a que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham dice la palabra que recibió la promesa de que tendría un hijo de Sara. Y Abraham casi a la edad de 100 años, y Sara con 90 años, Dios les entrega un hijo al cual él les había prometido y que en él serían benditas las familias de la tierra. Y Dios completó porque aún dice la palabra que no consideró Abraham que su cuerpo estaba ya como muerto, o no consideró tampoco la esterilidad de la matriz de Sara, sino que creyó que Dios es capaz aún de hacer o de levantar, dar vida de donde no hay. Entonces, esto es lo que nos enseña Abraham. No importa el tiempo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no se mueve de acuerdo a las circunstancias como cada uno de nosotros. Las circunstancias le hacían ver que ya era demasiado tarde. Y quizás hay circunstancias en nuestra vida que nos dicen que ya es demasiado tarde, que ya oportunidades se nos han ido, que ya los mejores años de nuestra vida ya pasaron. Pero déjame decirte algo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen y tiene propósito y destino aún para ti. No es demasiado tarde. Los casi 100 años no fue un impedimento para Dios, o la esterilidad de la matriz de Sara. Estamos nosotros a un paso de completar algo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y te comparto 3 enseñanzas muy rápidamente de lo que te acabo de compartir. La primera es esto: estás en la proximidad de lograr aquello por lo que has luchado. Estás muy cerca. Estás muy cerca. Fue muy lamentable que cuando en el tiempo de Caleb que te mencioné, muchos dijeron, no podemos, no, es imposible entrar y conquistar. Caleb dijo, sí podemos. Estaban así a la proximidad, a un paso de lograr por aquello de lo que tanto habían luchado. Tú y yo estamos a un paso. Y hoy te digo, hoy luchamos, pero sin aferrarnos. Porque sin aferrarnos a una preocupación, a un afán. Porque la preocupación, déjame decirte algo, es un enemigo tan destructor que la preocupación es autodestruirme o autodestruirnos sin ni siquiera pelear. No vamos a acomodar la mente ni acomodes tu mente en lo que dejaste al inicio o a lo que en un principio tu vida había arrancado o despegado, fijado un plan, un proyecto, un tiempo en donde quizás hoy lamentas que te estás alejando de eso que te habías trazado. No vamos a afanarnos ni aferrarnos a un inicio que ya dejamos, porque constantemente tu fijación será el pasado. Apropiate en tu corazón, y esto te lo recalco, a tu entendimiento en la llegada. Caleb dijo, vamos a llegar, no importa los 40 años del desierto. Moisés dijo, vamos a llegar, no importa si atravesamos estos otros 40 años en este proceso o en este tiempo de desierto. Abraham dijo, no importa la espera, yo sé que Dios cumplirá porque llama las cosas que no son como si fuesen. En la llegada tienes que fijar tu mente, así poseerás lo que Dios tiene para ti por delante. La segunda enseñanza es, ten tranquilidad. Y cuando yo estaba recapacitando y meditando esto, se me vino este pensamiento, ten tranquilidad sin caer en la pasividad, porque no es lo mismo la pasividad que estar tranquilos. Dios le dijo al pueblo de Israel, estén tranquilos cuando iba a dividir el mar rojo, estén tranquilos y vean la salvación de su Dios. Y el mar se abrió. Estad quietos, estad en silencio. Y esto no significa que caer en una pasividad
casi inerte para nuestro sentido de reacción o nuestras reacciones. La pasividad, mira lo que significa, es actitud del que recibe o padece una acción sin cooperar a ella, ni reaccionar en contra, o sea, ni a favor ni en contra. Aquí nos mantenemos. Mucha gente se mantiene ahí porque es lo cómodo, es donde muchos están, es que no requiere el mayor esfuerzo, es mi zona de confort, es mi argumento, es mi autocompasión, es el que no tengo los recursos, es el que no tengo las capacidades, es la baja autoestima, es muchas cosas en las cuales a veces ahí nos mantenemos. Pero hay otra definición de pasividad. Es actitud de quien ante una situación de necesidad, es decir, que hay que intervenir, que hay que hacer algo, no hacen nada, absolutamente nada. Y los sinónimos de pasividad son indiferencia. A veces dejamos de hacer las cosas porque nos volvemos indiferentes. Y otro sinónimo es imposibilidad, porque vemos que las cosas no son posibles. Quizás vemos las circunstancias alrededor como Abraham y dijimos, no sabemos en qué momento vamos a poseer o conquistar lo que Dios nos prometió. Pero no vea las circunstancias, mantente viendo al Dios Todopoderoso. Todas las posibilidades están en Dios y están a nuestra disponibilidad o a nuestro favor. Inacción, es decir, nos negamos a accionar. Nos negamos a cortar la rama aunque nos golpeemos cada vez que pasamos por ella. Tenemos que hacer algo, tenemos que activarnos. Y la última palabra o el último sinónimo de lo que es pasividad es insensibilidad. De repente nos volvemos así, tan insensibles. Y por último, en tercer lugar, dice la palabra nuevas fuerzas son nuevas capacidades. Y yo te quiero dejar esta palabra, porque cuando uno piensa necesitamos nuevas fuerzas para continuar. Y muchas veces quizás lo que necesitas es reanimarte, porque las fuerzas Dios te las ha entregado. Entonces, ¿qué son las nuevas fuerzas? Las nuevas fuerzas son nuevas capacidades para lograr a tu propósito, llegar a tu propósito y destino. Entonces dice la palabra en Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Y esta versión dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. O sea, en otras palabras, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Para qué? Porque el versículo 31 dice, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y luego dice, nuevas capacidades para caminar. Porque muchos de nosotros de pronto no queremos seguir caminando. Pero si no podemos o no nos negamos a seguir caminando a nuestro propósito y llamado y destino, ¿cómo es que vamos a correr? Porque la siguiente capacidad es no solamente camines, sino tienes que correr. Y la tercera capacidad que Dios nos promete ahí, tendrán nuevas fuerzas y se levantarán sus alas como las águilas. Entonces tenemos que entender que en Dios a veces hay que caminar, en otras ocasiones hay que correr, pero en otras mucho más fuertes y desafiantes para nosotros tenemos que aprender a volar. Por eso Él quiere renovar nuestras fuerzas. Si esperas en el Señor tendrás estas nuevas fuerzas. Yo creo que tú las necesitas, así como yo las necesito, así como tantas veces le he dicho al Señor. Y cuando venimos delante de Él a que Él nos renueve nuestras fuerzas, pensamos que nos va a inyectar una dosis de energía para continuar, y no es así. Son nuevas capacidades. Claro que nos reanima, claro que nos levanta, claro que nos impulsa, nos ayuda y nos da esa fuerza en el interior para poder avanzar. Fuerza inquebrantable, fuerza de voluntad, pero son nuevas capacidades. No se trata de oír, sino de participar en el propósito del Señor. Y quiero inspirarte a esto. Los mejores años de tu vida no son los que has dejado. Los mejores años para todos nosotros, y no es cliché ni es trillado, los mejores años son los que próximamente los vas a vivir. El tiempo, ni otro factor
lo pueden detener. Es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8:28 al 30 dice lo siguiente, y con esto cierro y termino para hacer una oración. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos de verdad aman al Señor? Todo coopera para tu bien, dice. Los que son llamados al propósito, según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó para que se acercaran a Él, dice, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Somos llamados a hacer luz. Tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Tenemos un propósito. Establecer su reino aquí en la tierra, reflejando la gloria de Jesús en nosotros. Te invito para que creas esto y para que Dios levante tu vida y que tú puedas continuar adelante. No importa los años, el tiempo que has dejado atrás. O no importa si tú estás pensando que Dios ya no tiene algo asombroso para ti. Déjame decirte que Dios está de tu lado, está a tu favor y te está preparando para algo glorioso por medio de su maravilloso Espíritu que nos va a guiar. Déjame orar y que juntos podamos decirle al Señor en esta oportunidad que queremos cumplir con su propósito. Gracias, Señor, porque nos buscaste. Viniste, Señor, a salvarnos. Y no solamente, Padre, a nosotros, a librarnos de la condenación eterna o del pecado, sino que también a darnos identidad al ser hechos hijos tuyos. Pero también a darnos, Señor, propósito al llamarnos para establecer tu reino, Señor, aquí en la tierra de justicia, gozo, paz, en el Espíritu Santo. Pero también, Señor, hay un destino, Señor, eterno, que nos has elegido para que estuviéramos, Señor, cerca con tu Hijo Jesús. Y nos has llamado, Señor, para estar en una relación correcta con Él y para que nos des de tu gloria. Gracias por llamarnos, gracias por conocernos, por darnos este propósito eterno, Señor. Afirma a cada vida, a cada hombre, cada mujer que quizás ha perdido, Señor, el aliento, Señor, se siente desfallecer. Aquellos que no se sienten motivados, aquellos que están, Señor, quizás viendo los años que quedaron atrás sin ninguna dirección hacia adelante. Padre, impúlsalos en nuevas capacidades, fuerzas que vengan de ti, Señor, Padre, para que podamos seguir adelante en este propósito tuyo aquí en la tierra. Gracias porque somos tus hijos. Hoy abrimos el corazón a Él. Te invito a que lo hagas y hagas esta oración breve. Señor, gracias. Hoy abro mi corazón a ti y reconozco que tú eres mi Señor. Tú eres, Señor, quien moriste por mí y por mis pecados para darme salvación. Te abro mi corazón para que tú llegues, Señor, y entres a mi vida, Padre, y perdones mis pecados, me hagas tu Hijo y yo pueda confesarte, Señor, como Salvador, mi Dios y mi Rey. Así lo hago, Señor, y así lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué oportunidad tan extraordinaria, y gracias celebro contigo el que hayas orado y estado con nosotros en esta reunión. Quiero que tengas una semana muy bendecida, confíes en Dios y Dios te guiará en su propósito y destino, te aclarará todas las cosas. Gracias, un abrazo a todos, bendiciones y nos vemos en la siguiente.